Pues bueno, en este momento damos inicio a otros de los foros que conforman este proyecto de diálogos ATERN, a través de los cuales de manera virtual estamos estableciendo diálogos sobre temas relevantes para nuestro país, sobre temas relevantes para la judicatura. Y en esta ocasión es un gran honor tener la oportunidad de recibir en diálogos ATERN maestro Rafael Coello Cetina. Es un gusto que esté con nosotros. Quiero destacar que este proyecto lo están impulsando las magistradas y magistrados electorales que conforman la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, y que me gustaría, por supuesto, extender un reconocimiento al trabajo que al respecto está realizando su presidente, que es el magistrado César Wong Meraz. Pues bueno, eso es un gusto, como decía hace un momento, para nosotros poder platicar contigo, secretario, y destacar que el secretario tiene una amplia y sólida y conocida trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación, pero también una sólida trayectoria en relación a la formación académica. Es un gusto poder platicar contigo. Y antes de iniciar unas preguntas que queremos hacerte para escuchar, aparte de tu gran experiencia profesional y personal, pues te cederíamos unos minutos de tiempo para que nos hagas favor de platicar un escenario general de qué va a tratar esta entrevista. Gracias, magistrada. El gusto y el honor es para mí de poder estar con ustedes este día platicando sobre aspectos relevantes sobre el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el equilibrio de poderes. Quise y les pedí unos minutos para poder realizar una breve introducción, porque creo que es relevante sentar algunas premisas importantes cuando hablamos del papel de un tribunal terminal de un orden jurídico. También quiero aclarar que lo que voy a manifestar son opiniones totalmente a título personal, de ninguna manera son la visión institucional, sino son una visión simplemente de quien lleva más de 25 años de laborar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser una visión equivocada y opinable. Creo que cuando hablamos del papel de un órgano terminal en el equilibrio de poderes, es importante tomar en cuenta cuál es su función como órgano cúpula, órgano jurisdiccional cúpula de un orden jurídico. También tomar en cuenta los poderes no solo formales, sino los poderes fácticos que influyen en la eficacia de ese orden jurídico. Y cuál va a ser el papel de ese órgano cúpula en el equilibrio de todos los poderes, no solamente de los poderes formales, sino también de los poderes fácticos. Y aquí yo comenzaría reflexionando sobre la diferente visión que se puede tener sobre el papel de un órgano cúpula, de un órgano terminal, porque hay que partir de que nuestra Suprema Corte no es un tribunal constitucional en el sentido tradicional. Yo diría que es un tribunal constitucional reforzado. Reforzado porque nuestro orden jurídico, tal vez por casualidad, ha dado lugar a un órgano jurisdiccional cúspide no solo en materia de interpretación constitucional, sino en materia de interpretación de legalidad. No tenemos aquí el problema que se presenta en otras naciones, donde tienen un tribunal constitucional y una Corte Suprema. Hay choques importantes entre esos órganos sobre quién tiene la última palabra en materia de constitucionalidad y en materia de legalidad, cuando difícilmente son separables ambos temas, dado que, como sabemos, fijar el alcance de una norma general en muchas ocasiones implica acudir a su interpretación conforme a la Constitución, lo que conlleva también abordar problemas de interpretación constitucional relevantes. No tenemos ese problema, tenemos un tribunal constitucional reforzado, que es órgano límite, entonces, no solo en cuestiones de constitucionalidad, sino también de legalidad, como sabemos a través de las contradicciones de tesis, incluso con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El papel que le puede corresponder a un tribunal constitucional reforzado me parece que puede verse o advertirse desde dos ópticas bien diferentes. Una visión que lo concibe como un tribunal limitado a resolver los asuntos de su competencia y a equilibrar
los poderes formales, velando porque se respete la Constitución. Esa puede ser una visión y creo que un tribunal que cumpla con eso ya es bastante. Pero me parece que la visión que debemos tener más en un orden jurídico con los problemas que se nos presentan a nosotros es una visión que implica que el tribunal tome en cuenta el papel de los poderes formales y reales de poder, tome en cuenta el impacto cotidiano de la conducta de estos en la eficacia del orden jurídico, en qué medida ese orden jurídico está siendo eficaz y en qué medida la participación tanto de los poderes fácticos como los poderes formales están ascendiendo a la eficacia de ese orden jurídico. Y también reflexionar como órgano terminal sobre qué posibilidades le asisten para encauzar a todos esos poderes, no solo a los formales, sino a los fácticos en beneficio del orden jurídico. Me parece que son dos visiones bien diferentes que se pueden complementar, es cierto, pero creo que no puede desconocerse que un tribunal que incurre o cae en una indiferencia sobre la realidad de la eficacia del orden jurídico en la sociedad a la que sirve, es un tribunal que al final del día no le sirve a la sociedad. Es indispensable entonces que tenga no indiferencia, sino conciencia e intención de conocer cuál es la realidad de ese orden jurídico y participar en la medida de lo posible. Y ahí es donde me quiero referir a tres aspectos relevantes donde un tribunal constitucional puede participar. El primer aspecto que me voy a referir es a los estrictamente jurisdiccionales. Segundo, a la regulación de las vías jurisdiccionales, donde nos estamos metiendo un poco al terreno del poder legislativo. Y en último lugar, a los aspectos sobre la regulación de la actuación administrativa de los tribunales. Son tres aspectos que creo que hay que tomar en cuenta, que permiten aplicar, concretar una visión más amplia sobre la relevancia de un órgano terminal jurisdiccional en un orden jurídico. Primero, el tema relativo a aspectos estrictamente jurisdiccionales. ¿Cuál creo que es uno fundamental, esencial? Primero, brindar certeza a los justiciables y a los tribunales sobre las vías por las que pueden acceder a la justicia. Y eso que implica una revisión permanente y una difusión adecuada de los criterios que se van sustentando por los tribunales sobre los obstáculos que enfrentan los justiciables. Como mencionaré más adelante, una premisa fundamental de cualquier sistema de administración de justicia es tener en el centro al justiciable, no al juzgador, no al justiciable. El sistema debe estar para que el justiciable encuentre en los tribunales la respuesta a sus problemas. Si los tribunales no les sirven a los justiciables van a encontrar otros factores reales de poder que les van a resolver sus problemas. Y eso lo hemos visto. Aquí entonces vamos a encontrar problemas de imprecisión sobre las vías procedentes. Si nos asomamos, por ejemplo, al juicio de amparo, ahí tenemos incertidumbre sobre el principio de definitividad, cuándo hay que agotar medios ordinarios, cuándo no. Es importante que los justiciables tengan noticia clara de la interpretación de los criterios que se van sustentando sobre cuándo hay que agotar o no un medio ordinario. Incluso, pongamos ejemplos tan sencillos donde hay dudas sobre si es un problema electoral o un problema de amparo. Hoy alcanzamos a ver en algunas legislaturas locales donde hay desconocimiento bien de diputados, de cargos que ejercen dentro del Congreso respectivo. Hay problemas, hoy hay congresos hoy prácticamente detenidos, congresos locales, y no hay claridad sobre cuál es la vía. ¿Es una vía electoral o es la vía de amparo? Me parece que es misión, es papel de un órgano terminal dar claridad sobre cuáles son las vías por las cuales pueden resolverse los conflictos entre los justiciables. Segundo aspecto relevante dentro de este primero, hay que brindar certeza a los justiciables y a los tribunales sobre las metodologías para interpretar la Constitución y las leyes ordinarias. Habría que preguntarnos si tenemos la claridad jurisprudencial y doctrinal en el Estado mexicano
sobre cómo resolver un simple problema de aplicación de normas generales de diferente o de la misma jerarquía. Si no tenemos claridad sobre ese problema, ¿cómo es que hoy tenemos que enfrentar ya problemas de control de constitucionalidad de normas generales, donde hay diversas metodologías que su aplicación nos puede llevar a diferentes conclusiones? Es muy importante aquí el papel del Tribunal Constitucional en dar certeza, en dar claridad sobre la metodología o las metodologías. Porque si dejamos las cosas en un estado donde cada quien interpreta y aplica el orden jurídico como crea su leal saber y entender, pues abrimos la puerta a una grave inseguridad jurídica para los justiciables. Y un tercer aspecto relevante, me parece, es revisar la agilidad de los procedimientos de su competencia. Y un tribunal constitucional, pues va a conocer, sobre todo con una jurisdicción reforzada, como el caso de la Suprema Corte, va a conocer de gran cantidad de asuntos que vienen de vías diversas. Problemas laborales, penales, civiles, administrativos, incluso laborales, electorales, locales, conflictos competenciales, donde se puede advertir en ocasiones que hay un grave retraso en la administración de justicia. Me parece que ahí puede el Tribunal Constitucional contribuir a evidenciar, hacer del conocimiento lo que está sucediendo y revisar, por supuesto, lo que son sus procedimientos al interior del propio tribunal para mejorarlos. Ahí hay tres aspectos que me parecen que son estrictamente jurisdiccionales, donde puede un tribunal constitucional o cualquier órgano cúpula de una jurisdicción especializada, hablemos de un Tribunal Superior de Justicia, hablemos de una Sala Superior del Tribunal Electoral, hay campos de oportunidad muy importantes. Pasemos al segundo aspecto, que es la regulación de las vías jurisdiccionales. Si el tribunal se mantiene indiferente sobre la imprecisión, sobre los laberintos jurisdiccionales que se llegan a crear, esos mismos laberintos van a perder la labor del tribunal. El tribunal no va a ser útil, va a estar resolviendo problemas que cree que los está resolviendo, pero a la vuelta de la esquina el mismo problema jurídico está pendiente en otra vía. Ahí es importante entonces encontrar un mecanismo adecuado para la participación de los juzgadores en la construcción y en la modificación de las leyes procesales. Es importante contar con ese mecanismo, fuera formal o informal, como sucedió hace algunas décadas, donde había una importante participación de la Suprema Corte en la construcción de las leyes, ya hace varias décadas. Hoy vemos que vuelve a surgir de parte de la Suprema Corte una reforma importante, donde se ve ya el que se toma en cuenta la importancia de escuchar a los juzgadores en la construcción de las leyes. Y hay ejemplos sencillos. Vamos a la jurisdicción penal. ¿Qué hacer cuando se asoma un Código Nacional de Procedimientos Penales y se advierte que existe una figura de criterios de oportunidad o un procedimiento abreviado que se deja en manos del Ministerio Público? La pregunta necesaria es, ¿corresponde a la realidad del Estado mexicano? ¿Corresponde a la realidad del Ministerio Público dejarle en sus manos ese tipo de atribuciones? No me pronuncio, creo que cada quien puede responder y sabe lo que hoy está sucediendo. O vamos al ámbito laboral. ¿Cómo articular adecuadamente una conciliación obligatoria con un nuevo juicio laboral? Como está regulado en la Ley Federal del Trabajo, ¿le va a servir a los justiciables? Me parece que la participación de los juzgadores en la reflexión y en la mejor construcción de las vías procesales es muy importante. Y un último aspecto, la regulación de las cuestiones administrativas de los poderes judiciales. Ejemplo sencillo, regulación de adquisiciones, contrataciones de obra pública y de servicios. ¿Será que la legislación emitida a nivel federal y a nivel local cumple con el artículo 134 constitucional? Los principios que buscan que el Estado tenga las mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad en los bienes que adquiere, en las obras que contrata.
aquí hay un campo interesante de acción normativa para los órganos terminales, tanto federal como locales, dado que, cuando menos a nivel federal, el legislador deja en manos del Poder Judicial de la Federación regular sus procedimientos de contratación. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, cómo desde hace ya más de 10 años, y ahora reiterado un nuevo acuerdo general, la Suprema Corte cuenta con procedimientos que buscan eliminar al máximo la adjudicación directa. La llamada contratación por invitación restringida es una contratación por invitación pública. La adjudicación, lo que era adjudicación directa para montos anteriores, se convierte en un concurso público sumario donde se genera una convocatoria pública y hay posibilidad de que participe quien pueda ofrecer las mejores condiciones. Eso lo podemos llevar a otros ámbitos de la administración. En materia de transparencia y acceso a la información hay mucho que hacer. Y ahí es donde un órgano terminal puede poner el ejemplo. Y después de poner el ejemplo, socializarlo, para que se advierta que hay mejores prácticas que le pueden servir mejor a la sociedad. Creo entonces, magistrada, que es importante tomar en cuenta estos diferentes aspectos donde un tribunal constitucional puede participar, puede trascender a formar un mejor orden jurídico que al final del día va a provocar que sus sentencias tengan mayor grado de eficacia y que le sirva más a la sociedad. Me pareció importante, magistrada, sentar estas bases en estos minutos, sin profundizar demasiado, pero simplemente para llamar la atención sobre las diferentes visiones que se pueden tener sobre un tribunal constitucional. Bien, pues muchas gracias, secretario. Efectivamente, creo que es un tema sumamente relevante hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general del sistema de impartición de justicia a nivel federal, pero también a nivel local en el país, con el equilibrio de poderes, en un escenario del Estado constitucional, que de hecho algunos de los planteamientos que voy a hacerte un poquito más adelante, tienen que ver con ese diseño institucional del Estado constitucional de derecho, en el cual el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es sumamente relevante. Creo que de lo que acabas tú de plantear, la importancia que tiene ese tribunal reforzado desde el punto de vista del control de la legalidad, de la constitucionalidad, y ese control de los poderes formales y fácticos, el papel que juegan hoy los órganos que imparten justicia, pero particularmente el papel que desempeña un órgano tan relevante, ¿no? El máximo tribunal del país como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el control, con el equilibrio, por supuesto, con la protección de derechos. Bueno, agradeciendo mucho estos comentarios que nos haces de manera introductoria, voy a un planteamiento que tiene que ver con esta participación de la Corte en el escenario democrático, pero tal vez tal vez mi planteamiento es un poquito histórico. Es claro, la estructura y organización en nuestro país del poder en México, pues deriva del ideal democrático que se proyecta históricamente. Podemos ubicarnos en los documentos jurídicos proindependentistas que dirigen o que orientan el movimiento de independencia, pero lo podemos ubicar con mucha claridad en los diferentes textos constitucionales que han regido la vida de México del siglo XIX a la fecha. En todo este proceso democrático en México, que finalmente lo es con sus diferentes momentos de mayor fortalecimiento, el Poder Judicial ha sido un bastión relevante. Y en atención a ello, yo preguntaría, secretario, ¿cómo asume la Suprema Corte de Justicia de la Nación la responsabilidad de dar continuidad a este modelo democrático a través del ejercicio de sus funciones? Creo que, bueno, es muy importante todo lo que tú nos has comentado y este planteamiento tal vez sea un poco más genérico, pero creo que es relevante porque a lo largo de la historia constitucional mexicana, el ejercicio de funciones de la Corte, el papel que ha jugado la Corte ha sido determinante en el proceso de democratización. Te dejaría la pregunta. Gracias, Gabriela. Pues mira, yo creo que es interesante hablar de un bastión, pero creo yo que en realidad ha sido un dique de contención de la caída del sistema democrático y del orden jurídico del Estado mexicano. Por supuesto que esto lo digo a título personal, de ninguna manera
es una opinión institucional. Como opinión a título personal, me parece que ha sido un dique que tradicionalmente, en algunas épocas en mayor medida, tal vez en otras en menor medida, pero tradicionalmente su forma de contribuir a ese sistema o ese régimen democrático ha sido velando por la eficacia de la Constitución. Y ese velar por la eficacia de la Constitución no solo se traduce en las sentencias de la Suprema Corte, también se traduce en la forma en que jurídicamente se organiza en su interior, en la forma en que cumple con sus obligaciones como patrón equiparado, cómo trata a sus trabajadores, cómo trata a sus proveedores. Me parece que toda la gama de relaciones jurídicas que entabla la Suprema Corte son o deben ser ejemplares para dar sustento a ese régimen democrático. Y me parece que en términos generales, históricamente hemos contado con un tribunal que a través del cumplimiento del derecho, del impulso del derecho, ha dado o ha generado un dique para la permanencia de un régimen democrático. Creo que en esencia, esa es mi respuesta a este primer planteamiento desde una óptica meramente jurídica. Okay. Y sumamente, sumamente importante es cierto papel que ha desempeñado la Corte para evitar procesos antidemocráticos, para promover cambios democráticos en nuestro país. Y bueno, esto lo relacionaría con el siguiente planteamiento. Considerando los cambios paradigmáticos de la cosmovisión jurídica occidental que se han llevado en las últimas décadas, y bueno, esto tiene que ver con lo que ya has comentado y con lo que yo también le he planteado, es claro que los órganos que imparten justicia adquieren una relevancia especial. En este nuevo diseño institucional que ya comentamos, conocemos como el Estado constitucional de derecho. Y en este diseño vemos cómo podemos observar un mayor y mejor equilibrio de poderes. Sin duda alguna, el diseño institucional nos presenta órganos que imparten justicia con mayor fortaleza. Sin duda alguna, por otra parte, las condiciones y procesos históricos de cada país pues han impactado de una u otra manera en el equilibrio de poderes. En el caso mexicano, me parece que es claro el contrapeso que está desempeñando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las aportaciones que está generando en el equilibrio de poder. En este sentido, yo le plantearía, secretario, le pediría, mejor dicho, que nos platique un poco sobre la gran responsabilidad que representa el ejercicio de poder público desde un espacio que, a diferencia de los otros dos, y me refiero exclusivamente a los órganos que se desprenden del principio de división de poderes, de la división clásica partita de poder, en este momento no me referiría yo a los otros órganos constitucionales autónomos. Bueno, en este sentido, y desde un espacio que, a diferencia de los otros poderes, no se encuentra legitimado por la decisión ciudadana manifiesta directamente a través del ejercicio del derecho de sufragio activo, sino a través de sentencias sólidas, sentencias construidas con argumentos sólidos, exhaustivos, congruentes. Eso lo acabas de contar tú hace algunos momentos, creo que es importante retomarlo. ¿De qué nace esta responsabilidad? Con gusto, Gabriela. También desde una óptica meramente personal y en todo caso como juez de distrito, comisionado como secretario general, creo que en el caso de todos los juzgadores, sobre todo habrá que poner énfasis en el caso de la Suprema Corte, bueno, esa legitimación sin duda se encuentra en primer lugar en sus sentencias, en la solidez de sus argumentos, en la línea argumentativa, en la congruencia entre sus determinaciones. Sin duda que eso va generando legitimidad ante la sociedad. Pero hay que tomar en cuenta que también para legitimarse ante la sociedad es muy relevante la conducta pública y privada del servidor público que no fue electo por la vía popular.
Sin duda que la conducta pública y privada de quien fue electo también es muy relevante, pero creo que el que desempeña el cargo de juzgador debe todavía ser más cuidadoso en su vida pública y privada. Ser un ejemplo, porque si le corresponde juzgar y dirimir los conflictos, pues la sociedad va a confiar sus intereses, su vida, sus grandes problemas en personas que sean ejemplares. De lo contrario, puede darse un alejamiento gradual entre los tribunales y la sociedad, porque la sociedad no creerá en esos tribunales, no tendrá certeza sobre el sentido de sus fallos, sobre la congruencia en sus determinaciones. Entonces, me parece que hay varios factores. El principal, sin duda, son sus sentencias, sus determinaciones, sus proveídos que se van dictando, pero también su actuación en lo individual de cada uno de los integrantes del órgano respectivo. Y, por supuesto, me parece que la transparencia es una herramienta muy valiosa, una transparencia absoluta ejemplar, que permita conocer qué está haciendo, cómo lo está haciendo, a qué se dedica ese tribunal, darle la mayor información y en los mejores términos procesada a la sociedad. Creo que ahí están los principales elementos de la legitimación, que al final del día, lo que legitima ante la sociedad me parece que son los resultados, la actuación y lo que se muestra por ende a la sociedad. Creo que ahí estaría la esencia de la legitimación de cualquier tribunal. Así es, y bueno, creo que en este nuevo diseño en el cual ha habido, me parece, y tal vez lo planteo yo desde el punto de vista más teórico, no tanto a partir de la dinámica práctica, se ha cuestionado esta legitimidad, este reforzamiento, este fortalecimiento que viven en las últimas décadas los órganos que imparten justicia, al contraponerlo a esa legitimidad política que envuelve a los órganos que son, a las personas que conforman o que integran los órganos, pero que son electas políticamente hablando. Sin embargo, como bien lo señala el secretario, quiero como destacarlo un poquito, a través de la emisión de las sentencias. Esa es la cara de los órganos que imparten justicia, y a través de esas sentencias que son razonables, que son aceptables, no solo racionales, aceptadas, encontramos esa legitimidad, esa presencia, esa cercanía con la ciudadanía. Entonces, bueno, sin duda un órgano muy importante, órganos muy importantes para el escenario democrático. Y bien, secretario, pasando a otro planteamiento, si me lo permites. Sabemos que la gobernabilidad en cualquier país es un tema prioritario en la agenda pública, en la agenda política, y también que esa gobernabilidad, ese escenario de paz, de orden, pues se construye no solo por los órganos de carácter político, sino por los diferentes órganos del Estado, y en estos órganos, pues el papel que asume la Suprema Corte de Justicia de la Nación es especialmente importante. En este sentido, yo le pediría, bueno, es especialmente importante y tiene que ver también con la facultad que tiene de dirimir controversias entre los diferentes órganos del Estado en sus diferentes niveles, conforme establece la Constitución en el artículo 105 constitucional en la fracción primera. Yo le pediría que nos platicara un poco sobre esta competencia que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un instrumento sumamente valioso dentro del escenario constitucional de derecho y a fin de mantener estas condiciones de gobernabilidad o de paz, de armonía. Gusto, Gabriela. Estamos hablando entonces de la controversia constitucional regulada en el artículo 105 de la Constitución. Nos asomamos al desarrollo de esa controversia constitucional y recordamos que en el año de 1995 se precisan los supuestos de procedencia de este tipo de conflictos. Conflictos que, como bien lo mencionaste, tienen como finalidad resolver los conflictos que pueden darse entre poderes al interior de una entidad política o entre las entidades políticas que conforman el Estado mexicano.
Y aquí es entonces donde va a entrar en juego también todo el sistema de distribución de funciones del Estado mexicano, donde hay que revisar con detenimiento cómo están distribuidas las facultades entre federación, estados y municipios. La controversia constitucional, entonces, además de todos sus aspectos procesales interesantes a los que haremos referencia, también nos permite reflexionar sobre si existe un adecuado o no sistema de distribución de funciones entre federación, estados y municipios. Y basta revisar lo que sucede con el orden jurídico municipal para advertir que es el orden jurídico más complejo. ¿Por qué? Porque es un orden jurídico que está condicionado no solo por lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales, sino incluso también por leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión, por lo que disponen las constituciones del Estado al que pertenecen, por su ley orgánica municipal. De ahí una gran complejidad del orden jurídico municipal. Lo menciono porque creo que es importante también tomar en cuenta la materia de análisis de la controversia constitucional. Y esa materia de análisis es un orden jurídico complejo si hablamos de distribución de funciones entre federación, estados y municipios, o si hablamos de un problema entre poderes al interior de un estado, poderes de la federación, también se vuelve relevante analizar cómo es que se distribuyen atribuciones entre los poderes al interior de estas entidades. Aquí, cuando hablamos de controversia constitucional, pues hay que tomar en cuenta que tenemos, además de la federación y los estados, pues más de 3.500 municipios en el país. Y los conflictos que pueden darse en las múltiples relaciones jurídicas que existen entre federación, estados y municipios son considerables, son un número elevado. Y ahí viene una reflexión sobre qué controversias entre esas entidades deben resolverse por la Suprema Corte y quién las va a resolver si no es la Suprema Corte. Porque me parece que hay que tomar en cuenta que no solo es importante determinar qué es competencia de la Corte o no, sino también cómo van a encontrar cauce jurídico para resolverse los problemas que no sean del resorte de la Suprema Corte. Y si hablamos de estos conflictos entre entidades políticas, hay temas tan interesantes como los problemas derivados de nuestro sistema de coordinación fiscal, donde este sistema que da lugar a la distribución de participaciones federales e incluso de aportaciones federales a estados y municipios, pueden haber problemas en la recepción de esos recursos, en la entrega de esos recursos oportunamente a los municipios. Recursos que son fundamentales para el desarrollo, porque sabemos que hay municipios del país donde más del 95% de sus ingresos totales provienen de participaciones y aportaciones federales. Y llega a suceder que algún estado, algún poder ejecutivo local, se puede retrasar en la entrega o no entregar simplemente esas aportaciones o esas participaciones federales. Y ahí la controversia constitucional puede ser un mecanismo, y fue un mecanismo muy útil. ¿Por qué les digo fue? Porque hoy hay un criterio nuevo de la Suprema Corte, del Pleno de la Suprema Corte, donde se dice que este tipo de controversias solamente van a ser procedentes cuando se trate de analizar violaciones directas a la Constitución, no violaciones indirectas. Esto, bueno, en ocasiones pues puede depender de la pericia del municipio o del abogado que contrate el municipio actor para saber cómo plantear violaciones directas y no solo indirectas por un mero problema de legalidad. Pero esto obedece también a una sobrecarga de trabajo de la Suprema Corte y a una política judicial que exige que la Suprema Corte destine su tiempo a resolver los asuntos de mayor trascendencia. Tal vez lo que falta aquí es cómo articular y cómo encontrar un mecanismo complementario para contar con otros tribunales que puedan resolver esos problemas de mera legalidad para algunos que se dan sobre la no entrega oportuna de participaciones y aportaciones federales a los municipios. Y aquí es donde nos lleva a otro aspecto que también creo que es importante reflexionar, y es el aspecto
por supuesto, a opinión personal, de una necesaria e indispensable reforma integral del sistema de administración de justicia del Estado mexicano. Creo que las reformas que requiere el sistema de administración de justicia del Estado mexicano implican tomar en cuenta dos premisas. En primer lugar, tener una visión integral del sistema de administración de justicia. De nada nos sirve que tengamos una justicia federal que tradicionalmente ha sido de mayor calidad, y si tenemos en algún lugar de la República una justicia local de ínfima calidad por algún motivo. Para el justiciable no importa si el juez es federal o local. El justiciable requiere que el Estado le dé una respuesta oportuna, una respuesta completa, como lo exige el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución. Creo que debemos partir de una visión integral y tenemos que necesariamente transitar a un modelo nacional de administración de justicia. Hay sistemas nacionales muy interesantes como el alemán, donde vemos cómo se van complementando en las diferentes instancias para que haya una corresponsabilidad incluso en la designación de los juzgadores. Creo que no es el mejor camino dejar en un órgano de formación política la designación de los magistrados. Puede ser una buena medida ante nombramientos no muy convenientes de parte de poderes locales, pero me parece que debemos construir un consejo de la Judicatura Nacional conformado por juzgadores federales y locales, con evaluaciones objetivas, o evaluaciones que cumplan con los parámetros para nombrar a los mejores juzgadores, tanto en los tribunales, que pudiéramos seguir denominando federales como locales, pero que estén interconectados. Una capacitación también nacional para que se busquen los mismos fines con los mismos programas. Creo que hay mucho que hacer en esa materia. Hay que luchar por la auténtica autonomía e independencia de los juzgadores locales. Es fundamental buscar mecanismos de nombramiento de todos los juzgadores, federales o locales, que atiendan exclusivamente a sus aptitudes, a sus conocimientos, a su desempeño, a evaluar su desempeño cotidiano. Y también, muy importante, tenemos que acabar con nuestro sistema de procedencia ilimitada del amparo directo y el amparo indirecto contra todos los actos de los tribunales. Hoy, quien cuente con la pericia suficiente puede provocar que un juicio de cualquier naturaleza, salvo electoral, porque ahí no está el amparo por lo regular, que un conflicto jurídico pueda tardar años, décadas, en concluirse si sabe utilizar el amparo indirecto y el directo para retrasar gravemente un juicio. Es tiempo entonces de darle autonomía e independencia a juzgadores debidamente formados en el ámbito tanto local como federal. Y finalmente, en estas reformas del aparato de justicia, como lo mencionaba, la otra premisa es que sea un sistema al servicio de los justiciables. Y hay figuras importantes en la jurisdicción que deben regularse adecuadamente, son expresión de la justicia completa. La tutela cautelar debe ser una tutela eficaz. Hoy los juzgadores sabemos desde el 17 párrafo segundo de la Constitución, ya por jurisprudencia de inicios de este siglo, pueden dictar cualquier medida cautelar, la que sea adecuada para velar porque se preserven los derechos que se están haciendo valer en el juicio. Esa tutela cautelar hay que fortalecerla. La justicia fuerte debe ser la justicia que está más cerca de la sociedad. También debe ser fuerte la justicia constitucional, pero primero la que está cerca de la sociedad para que la sociedad confíe plenamente en sus tribunales. La figura del reencauzamiento tan impulsada en su momento por don Leonel Castillo en la Sala Superior del Tribunal Electoral debe ser una figura que se regule y que permita que se atienda a la pretensión que hacen valer los justiciables más allá de sus errores en las vías. Hay varias entonces figuras que creo yo que deben regularse para una reforma integral que permita darle a los ciudadanos un mejor sistema de administración de justicia. Y no sé, Gabriela, si quieras comentarme algo o seguimos con la esencia de tu pregunta, que era hablar de esos aspectos procesales de la controversia constitucional. Pues bueno, de hecho, el siguiente planteamiento que iba a hacer era relativo a la reforma, ¿no? ¿Qué consideras, este título personal, que es importante reformar en relación
al Poder Judicial de la Federación, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención, que dentro de los diferentes temas que comentas, que son todos sumamente importantes, el de un sistema nacional, a través de un Consejo de la Judicatura Nacional. Eso me llama mucho la atención y haría, bueno, de aquí desprendería dos cuestiones. Una, ¿esto contribuye o no, se concatena o no, te lo dejo así todo abierto, con el federalismo mexicano, hablando del federalismo judicial? Porque de alguna manera decías, no, nada tiene que ver con la impartición de justicia en los diferentes niveles, sino con una mayor vigilancia y un fortalecimiento de los perfiles, ¿no? En las designaciones, tiene que ver también con la autonomía. Pero bueno, una pregunta sería, ¿de qué manera lo articulamos con la importancia que tiene el federalismo judicial? Y por otra parte, cambiando abruptamente, sí regresar un poco a la importancia que tienen las controversias constitucionales en este escenario de gobernabilidad y de estabilidad. Con gusto, Gabriela. El primer punto, el contar con órganos y con legislación nacional no necesariamente es contrario al federalismo. Y habría que asomarnos a los orígenes del federalismo, donde el Senado, por ejemplo, de los Estados Unidos de América, y nuestro Senado en algún momento, fue integrado por representantes de los poderes legislativos locales, o como sucede hoy en Alemania, donde el órgano equivalente al Senado es integrado por representantes de los gobernadores de los Länder, de los estados. Y ahí están velando por los intereses locales. Nosotros podemos construir desde la Constitución un Consejo de la Judicatura Nacional integrado con juzgadores tanto federales como locales, que sea ajeno a lo federal y a lo local en su estructura, que tenga su propia estructura y haya una intensa participación también de las legislaturas locales y del Congreso de la Unión, donde se dé un equilibrio de participación. Hoy, por ejemplo, son muy discutibles nuestras leyes generales, semejantes a las leyes marco del Estado alemán, pero en aquel Estado sí están participando representantes de los poderes locales al aprobar esas leyes. Aquí no. Aquí nuestro Senado dejó de ser un órgano de representación auténtica, real, de los poderes estatales para pasar a ser más un órgano de representación de los partidos políticos. Habría que reflexionar, pero no necesariamente en quien apruebe esa legislación tiene que darse el federalismo. Podemos tener una normativa federal, pero aplicada por autoridades locales y con auténticos contrapesos federales y locales, con unas jurisdicciones muy claras y, como lo decía yo, con una capacitación nacional, con un sistema de revisión también ciudadana importante, abrir la legitimación, por ejemplo, en materia de control del ejercicio del presupuesto. Hay mucho que hacer, necesitamos una participación ciudadana intensa. Hay que conocer la acción Quintam de los Estados Unidos de América, qué tanto les ha servido para combatir la corrupción. Hay muchas medidas que se pueden adoptar para tener un sistema de administración de justicia que le sirva más a la sociedad mexicana, sin desconocer el federalismo y permitir una participación intensa de los poderes locales y en cada localidad también de la ciudadanía correspondiente. Creo que se puede idear, no es tan complejo y ya hay modelos desarrollados en otras naciones. Paso al tema de las controversias constitucionales. Me refería a ese aspecto tan concreto del reparto de participaciones y aportaciones, donde hoy tenemos un criterio que limita un poco la procedencia de estas, aunque les decía es cuestión también de que el actor, de que el municipio actor, pues sepa desarrollar violaciones directas a la Constitución derivadas de esa falta de entrega de participaciones y aportaciones federales, lo que será discutible y es un criterio que se va madurando en la Suprema Corte. Pero la controversia constitucional sin duda que se vuelve una vía jurídica para resolver los conflictos políticos también. Y en esa medida contribuye a la gobernabilidad al encontrar el mejor cauce para la solución de ese tipo de problemas que se van suscitando. Ahí tal vez también nos falta un poco la interpretación de los supuestos de procedencia. En los supuestos de procedencia, hablabas tú de los órganos constitucionales autónomos, ahí puede haber también conflictos interesantes entre un constitucional autónomo y otro o entre poderes.
y solo a nivel federal se ha reconocido la procedencia de controversias donde están o son parte de los constitucionales autónomos. A nivel local no se reconoce. Y ahí tenemos conflictos importantes al seno de las entidades federativas, donde la Suprema Corte no puede o no ha interpretado la Constitución para conocer de ese tipo de controversias. Ahí es donde surge esta otra jurisdicción que me parece que puede ser idónea, pero tal vez como parte de otras competencias de un tribunal local, que sería esta justicia constitucional local, sobre todo en el ámbito orgánico, creo que podría ayudar bastante. Un ámbito de resolver conflictos entre los poderes y los órganos autónomos locales, siempre y cuando, claro está, el tribunal que vaya a resolver sea realmente autónomo e independiente. Ahí, si ese tribunal fuera designado por sus integrantes, por ese Consejo de la Judicatura Nacional, y en su integración, por ejemplo, del Tribunal Constitucional de Tlaxcala o Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, solo participaran autoridades federales que jamás han tenido algún punto de relación alguna con Tlaxcala y magistrados o jueces locales del norte del país o del sur, creo que con eso neutralizaríamos cualquier conflicto de interés y tendríamos una participación de los estados y de la federación en la designación, por ejemplo, de los titulares de los poderes judiciales locales. Es un ejemplo de cómo puede disminuirse esa influencia de quien designa respecto de quienes van a ejercer el cargo judicial. Entonces, me parece que hay posibilidades y que la controversia constitucional nos lleva siempre a reflexionar cómo encontrar un mejor sistema de distribución de funciones y cómo resolver oportunamente esas controversias donde la Suprema Corte difícilmente podría resolver todos los conflictos que se dan entre los poderes locales, entre los municipios y los poderes locales, entre los constitucionales autónomos y un municipio. Eso puede generar una sobrecarga muy grave de trabajo a la Suprema Corte que le impida cumplir con su función constitucional. Ahí entonces tenemos un problema importante, lo que han llamado algunos las puertas de entrada a la controversia constitucional, la interpretación de estos supuestos de procedencia. Y otro aspecto también que hay que mencionar tiene que ver con los efectos de las sentencias que declaran la invalidez de actos de poderes federales o locales. Aquí también es importante, si se trata de una norma general, sabemos que la sentencia tiene efectos relativos, es algo curioso. Si la controversia fue promovida por un municipio o por un estado contra un acto de la federación, la declaración de invalidez solamente trasciende al ámbito espacial de validez de la entidad actora, solo al municipio actor, y quedará viva esa ley federal para el resto de los municipios. O igual si es solo un estado el que la impugna y se declara su invalidez, solo trascenderá al ámbito de ese estado actor. Habría que reflexionar sobre si ese es el mejor camino para la eficacia de la Constitución. Y si hablamos de controversias entre poderes por actos concretos, tenemos ejemplos interesantes a nivel local, donde, por ejemplo, un poder tiene la tradición de resolver sobre las pensiones de los trabajadores de otro poder. Y llega el momento en que por alguna cuestión el otro poder dice, bueno, ¿cómo es que tú estás decidiendo sobre mi presupuesto? Y va a la controversia constitucional e impugna esa determinación. Y se dice, bueno, efectivamente, tu poder legislativo no puedes determinar en qué forma y cómo se le pagan pensiones a los trabajadores del Poder Judicial del Estado o de los municipios del Estado. ¿Eso qué provoca? Que la controversia resulte fundada. Resulta fundada, pero hay un tercero afectado en sus derechos humanos, sus derechos a la seguridad social, porque se viene abajo esa pensión. Y ahí es donde las salas de la Suprema Corte, me parece, con una visión integral del problema, determinaron que el cumplimiento de esas sentencias implicaba también que se pagara la pensión por el poder al que pertenecía el trabajador respectivo, es decir, no dejar en estado de indefensión al trabajador que fue beneficiado con el acto invalidado en la controversia.
Esto, por ejemplo, en el estado de Morelos generó un problema presupuestal fuerte, o cuando menos no estaban en posibilidades de pagar por alguna razón, y provocó que el ministro presidente de la Suprema Corte propusiera al Pleno una medida que no se había adoptado, y fue una especie de acumulación de todas esas controversias constitucionales, alrededor de 116, donde el Pleno acordó requerir para que los tres poderes del Estado se organizaran y de manera escalonada fueran pagándole a los 116 grupos de pensionados lo que les correspondía. Este acuerdo incluso se publicó en el Diario Oficial de la Federación y ha sido de una elevada eficacia porque ha permitido que se cubran esas pensiones. Eso nos lleva entonces a tomar en cuenta en todo juicio constitucional, incluso en la controversia constitucional, que de suyo es para resolver conflictos entre entidades o entre poderes, también pueden estar como un tema relevante los derechos humanos de las personas que se someten a la jurisdicción de esos poderes, y que la Suprema Corte cada día toma en cuenta no solo esas esferas que están en conflicto, sino la repercusión que tendrá la resolución sobre los derechos de las personas involucradas en el conflicto respectivo. Hay múltiples aspectos que podríamos comentar de la controversia constitucional, la suspensión también como expresión del derecho a la justicia, o en este caso del principio de la justicia completa. Pero creo que lo importante es darles un panorama general sobre algunos de los problemas que hoy se enfrentan en la controversia constitucional. Gabriela, salvo que tú quisieras que profundizara en algún otro tema, aquí estoy a tus órdenes. Pues bueno, nos encantaría, aquí el tema es el tiempo, pero sumamente interesante, sumamente grato escucharte, y pues ojalá que podamos abrir un espacio de manera posterior para abordar otros temas, porque el tener la oportunidad de escuchar a una persona con esta experiencia y con este set de conocimientos siempre es enriquecedor. Ahorita que se me mencionaba sobre la importancia de la controversia como una vía jurídica de control político, es un instrumento sumamente importante y necesario para este equilibrio del que se ha hablado. Esta tendencia, no sé si llamarlo así, este cambio en la concepción que tenemos, ¿no? en el país y en el escenario internacional finalmente, sobre que la importancia que adquiere la división de funciones, la distribución de funciones frente a la división de poderes, que podría parecer en un momento dado como conflictiva, pero que no lo es, sino que nos permite fortalecer diferentes funciones fundamentales del Estado y consolidar este diseño del que yo mencioné de forma tan reiterada del Estado Constitucional de Derecho, en el cual además de las estructuras formales, encontramos estructuras sociales de poder, finalmente podemos llamarlo, lo que tú comentabas un momento, ¿no? De los poderes formales y poderes fácticos, que son fundamentales, ¿no? En este diseño. Bueno, son muchos temas que podríamos platicar. Te agradecemos muchísimo el espacio que nos brindas para poder escucharte, aunque sea de una forma muy genérica por cuestión de tiempo, a nombre de las magistradas y magistrados electorales que integran la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y de su presidente, el magistrado César Wong Meraz, pues te agradecemos infinitamente este espacio, la oportunidad de escucharte, y esperamos que pronto tengamos nuevamente esta oportunidad de platicar sobre temas tan relevantes. Muchas Gracias a gracias, ustedes, Gabriela. Mis saludos a don César Wong y a todas las magistradas y magistrados de esa importante jurisdicción. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muy buen día. Buen día.